Hoy vamos a abordar uno de los temas más críticos y paradójicamente más descuidados en el análisis estructural, la validación de hipótesis antes del cálculo. El título de esta presentación viene directamente de una realidad que todos enfrentamos: pasamos horas, incluso días, revisando números, verificando que los momentos cuadren, que las derivas cumplan, que las relaciones de demanda-capacidad estén por debajo de 1.0. Pero ¿cuánto tiempo dedicamos a cuestionar si las premisas fundamentales de nuestro modelo son correctas? Esta conferencia está diseñada para ingenieros civiles, calculistas estructurales, directores de proyecto y residentes de obra que trabajan con software de análisis estructural como ETABS, SAP 2000, Robot, o cualquier otra plataforma. No importa qué tan sofisticado sea el software que uses, si las hipótesis son incorrectas, el resultado será incorrecto, incluso si el programa dice que cumple. Permítanme comenzar con un dato alarmante que proviene de investigaciones recientes en verificación y validación de modelos estructurales. El 73% de los errores estructurales documentados se originan en hipótesis incorrectas, no en errores de cálculo numérico. 1. Este dato viene de estudios de Book, Verification, Validation, and Uncertainty Quantification, aplicados a ingeniería estructural durante 2024, donde se analizaron cientos de casos de diseños con problemas posteriores a la construcción. ¿Por qué ocurre esto? Analicemos los 4 comportamientos típicos que observamos en la práctica profesional. Primero, existe una confianza excesiva en los resultados del software. El ingeniero moderno ha sido entrenado para confiar en la tecnología. Cuando ETABS arroja un resultado, lo aceptamos casi como una verdad revelada. Olvidamos que el software solo ejecuta instrucciones, no piensa, no cuestiona, no valida premisas físicas. Segundo, operamos bajo la falsa premisa de que si cumple en el programa, cumple en la realidad. Este es quizás el error conceptual más peligroso. Un modelo puede converger perfectamente, puede cumplir todos los códigos programados en el software, y aún así estar fundamentalmente equivocado si no representa correctamente el comportamiento físico real de la estructura. Tercero, las hipótesis de modelado raramente se cuestionan. ¿Cuándo fue la última vez que documentaste explícitamente en tu memoria de cálculo: asumí diafragma rígido porque, consideré empotramientos perfectos porque, desprecié la interacción suelo-estructura porque? La mayoría de nosotros ni siquiera somos conscientes de las decenas de hipótesis implícitas que estamos haciendo al construir un modelo. Cuarto, la verificación se limita a revisar números, no conceptos. Revisamos si 2 más 2 igual a 4, pero no cuestionamos si deberíamos estar sumando o multiplicando. Verificamos que las ecuaciones se resolvieron correctamente, pero no validamos si estamos resolviendo el problema correcto. Aquí está el corazón del asunto, y quiero que esto quede absolutamente claro: un buen modelo no es el que converge. Es el que representa correctamente el problema físico. Lean esto de nuevo. Imprímanlo y péguenlo en su escritorio si es necesario. La convergencia numérica es trivial. Cualquier combinación de elementos, restricciones y cargas que produzca un sistema de ecuaciones con solución única va a converger. Pero eso no significa que esa solución tenga alguna relación con el comportamiento real de tu estructura. Permítanme dar un ejemplo extremo para ilustrar el punto: puedo modelar un edificio de 20 pisos como una viga en voladizo con rigidez equivalente. El modelo va a converger. Va a darme desplazamientos, momentos, cortantes. Puedo incluso verificar a cero con esos resultados. Pero ese modelo es fundamentalmente inválido porque no captura la distribución real de fuerzas, los efectos P delta columna por columna, las torsiones accidentales, los efectos de segundo orden distribuidos, la lista continúa. El software solo ejecuta órdenes. Es una calculadora sofisticada, pero calculadora al fin. La responsabilidad de que esas órdenes representen correctamente la física del problema es exclusivamente del ingeniero. Esta responsabilidad no es delegable. No la puedes transferir al software. No la puedes transferir al ingeniero que te enseñó a usar el programa. Es tuya. Antes de abrir tu software de análisis, antes de dibujar el primer elemento, necesitas responder 3 preguntas fundamentales. Estas preguntas constituyen la base de la validación de hipótesis. Primera pregunta: ¿qué carga gobierna realmente? No me refiero a qué combinación de carga da el mayor momento en una viga específica.
Me refiero a entender conceptualmente qué fenómeno físico va a controlar el diseño de tu estructura. Es sismo. Entonces tu estructura necesita rigidez lateral, control de derivas, ductilidad, consideración de efectos torsionales. Es viento. La naturaleza cíclica del viento es diferente a la del sismo, los efectos dinámicos pueden ser críticos en estructuras esbeltas. Es carga de servicio. Quizás el estado límite de servicio gobierna sobre resistencia, y entonces las deformaciones a largo plazo por fluencia y retracción son críticas. Muchos ingenieros modelan primero y luego ven qué combinación gobierna. Están poniendo el carro delante del caballo. Necesitas tener una hipótesis clara desde el principio. Creo que sismo con excentricidad accidental hacia el eje y va a gobernar porque. Esta hipótesis te guía en cómo construir y refinar tu modelo. Segunda pregunta, ¿qué hipótesis está detrás del modelo? Esta es la pregunta que casi nadie hace explícitamente. Cuando seleccionas Rigid Diaphragm en ETABS, estás haciendo una hipótesis profunda sobre el comportamiento de tu losa. Estás diciendo, esta losa es infinitamente rígida en su plano, no se deforma en su plano, distribuye fuerzas horizontales de manera proporcional a las rigideces de los elementos verticales. ¿Es eso cierto? Para una losa de 15 centímetros de espesor con aberturas de 3x4 metros. Para una losa postensada con tendones que inducen esfuerzos adicionales. Para una losa que conecta dos bloques estructurales que se mueven con fases diferentes durante el sismo. Cada decisión de modelado implica hipótesis. Las juntas entre elementos son empotramientos perfectos que transfieren 100% del momento, o conexiones reales con cierta flexibilidad rotacional. Los apoyos en cimentación son restricciones rígidas, o hay interacción suelo-estructura que permitirá rotaciones y asentamientos diferenciales. El comportamiento del material es elástico lineal hasta la falla, o hay degradación de rigidez, agrietamiento, efectos de confinamiento. Necesitas listar estas hipótesis. Literalmente, hacer una lista. Y luego justificar cada una técnicamente. Llegamos a la pregunta más importante de todas, ¿qué modo de falla sería el crítico? Esta pregunta separa a los ingenieros que diseñan estructuras de los que simplemente operan software. En diseño sísmico moderno, bajo los códigos latinoamericanos, E030 en Perú, NSR10 en Colombia, NCH 433 en Chile, CFE en México, tenemos un principio fundamental, falla dúctil predecible, nunca colapso frágil súbito. Queremos que la estructura nos avise antes de colapsar. Queremos deformaciones grandes y visibles que permitan evacuar el edificio. Queremos rótulas plásticas en vigas antes que falla por cortante en columnas. Queremos fluencia del acero antes que aplastamiento del concreto. Queremos columna fuerte, viga débil. Si no sabes qué modo de falla esperas, no puedes validar tu modelo. Déjame darte un ejemplo real. Imagina un edificio aporticado de concreto armado. Tu expectativa es, bajo sismo severo, se formarán rótulas plásticas en los extremos de las vigas, la estructura disipará energía mediante esas rótulas, las columnas permanecerán esencialmente elásticas, y el edificio sobrevivirá con daño reparable. Esa es tu hipótesis de falla. Ahora, cuando revisas tu modelo y ves que las columnas del primer piso están al 95% de su capacidad por cortante, pero las vigas están al 60% de su capacidad por flexión, algo está mal. Tu modelo te está diciendo que la falla será por cortante en columnas, que es exactamente lo que no quieres. En ese momento, no necesitas revisar el cálculo. Necesitas revisar la hipótesis. Quizás tu modelo no está capturando correctamente el mecanismo de viga fuerte columna débil. Quizás no consideraste la sobreresistencia de las vigas cuando el acero fluye realmente. Quizás tus factores de amplificación dinámica están subestimados. El modo de falla esperado es tu brújula. Te dice si vas en la dirección correcta mucho antes de que llegues a los números finales. Aquí tenemos dos conceptos que suenan similares pero son fundamentalmente diferentes, verificación y validación. Verificación pregunta, ¿resolvimos las ecuaciones correctamente? Es el dominio del software, del cálculo numérico, de la precisión matemática. Cuando ETABS resuelve un sistema de 10,000 ecuaciones con 10,000 incógnitas y te da desplazamientos nodals, la verificación confirma que esa solución satisface el sistema de ecuaciones dentro de una tolerancia numérica aceptable.
Los softwares modernos son extraordinariamente buenos en verificación. Utilizan métodos numéricos probados, algoritmos de solución robustos, verificación de equilibrio, control de convergencia. La verificación casi nunca es el problema. Validación pregunta, resolvimos el problema correcto. Es el dominio del ingeniero, del juicio profesional, de la comprensión física. La validación confirma que el sistema de ecuaciones que estás resolviendo representa adecuadamente el comportamiento físico real de tu estructura. Y aquí viene el dato preocupante: según estudios de práctica profesional, el 90% de los ingenieros verifica, pero solo el 20% valida adecuadamente. 2. ¿Por qué? Porque la verificación es fácil y rápida. El software te da un reporte que dice Salusian Camberg. Hay una sensación de seguridad, de trabajo terminado. La validación, en cambio, requiere esfuerzo intelectual. Requiere que te sientes con lápiz y papel a hacer cálculos simplificados. Requiere que cuestiones tus propias decisiones de modelado. Requiere experiencia y criterio que no se pueden automatizar. Pero aquí está la verdad incómoda: un modelo perfectamente verificado pero no validado es inútil, o peor, peligroso. Peligroso porque te da una falsa sensación de seguridad. Te dice que todo está bien cuando en realidad estás resolviendo el problema equivocado. Vamos a profundizar en algunas de las hipótesis más comunes que hacemos en modelos estructurales, a menudo sin pensarlo dos veces. Hipótesis de diafragma rígido: esta es probablemente la más utilizada y la más malentendida. Cuando activas Rigid Diaphragm estás diciendo, esta losa no se deforma en su plano, es infinitamente rígida comparada con los elementos verticales. ¿Cuándo es válida? Generalmente para losas de concreto macizas o nervadas, sin aberturas significativas, con espesor adecuado, típicamente 12 cm, en edificios donde la relación largo/ancho no es extrema. ¿Cuándo no es válida? Losas con aberturas grandes, escaleras, ductos, vacíos, losas muy delgadas o de materiales livianos, plantas en L, T, H donde diferentes alas pueden tener respuestas dinámicas distintas, losas que conectan torres que vibran con diferentes periodos. En estos casos, necesitas modelar la flexibilidad real del diafragma mediante elementos finitos de membrana. Empotramientos perfectos: asumimos conexiones viga-columna que transfieren 100% del momento. En la realidad, toda conexión tiene alguna flexibilidad rotacional. En acero, las conexiones pueden clasificarse desde rígidas hasta simples, articuladas. En concreto, el agrietamiento en la zona de conexión reduce la rigidez rotacional efectiva. Para análisis ordinarios, asumir empotramiento perfecto es generalmente conservador porque sobreestima rigidez, y por tanto fuerzas sísmicas, pero subestima derivas. La clave es ser consistente: si asumes empotramientos en el análisis, debes detallar para desarrollar esa capacidad en la conexión real. Comportamiento lineal: la mayoría de análisis estructurales son lineales elásticos. Asumimos que esfuerzo es proporcional a deformación, que el principio de superposición aplica, que la configuración deformada es similar a la configuración original, no hay efectos P-delta significativos. Esto es razonable para estados de servicio y para diseño por resistencia con factores de reducción apropiados. Pero para análisis Pussy-Hubbard, análisis tiempo-historia inelástico, o evaluación de estructuras existentes dañadas, necesitas modelos no lineales que capturen degradación de rigidez, formación de rótulas plásticas, interacción momento-carga axial. Base rígida: típicamente fijamos los apoyos en la base de las columnas o en la cimentación, asumiendo que el suelo no se deforma. Esto ignora completamente la interacción suelo-estructura, SSI por sus siglas en inglés. Para estructuras rígidas y poco esbeltas en suelo firme, roca o grava densa, esta hipótesis es aceptable. Pero para torres esbeltas, suelos blandos, arcillas, o cimentaciones superficiales en suelos Kaam-Parsavals, la SSI puede incrementar periodos fundamentales en 20-40% y modificar significativamente la distribución de fuerzas. Los códigos modernos están incorporando cada vez más requisitos de considerar SSI en ciertos casos. Las consecuencias de trabajar con hipótesis erróneas no son abstractas ni teóricas. Son reales, midavals, y potencialmente peligrosas. Subestimación de derivas y desplazamientos:
investigaciones recientes muestran que asumir diafragma rígido cuando en realidad es flexible puede subestimar derivas hasta un 40% en edificios irregulares. Esto significa que diseñas para una deriva de 0.5% cuando la estructura realmente experimentará 0.7%, excediendo límites de código y potencialmente causando daño a elementos no estructurales o pérdida de estabilidad p-delta. Distribución incorrecta de cortante basal. Si tu modelo no representa correctamente la rigidez relativa de los elementos resistentes, muros, pórticos, arriostramientos, la distribución de cortante sísmico será incorrecta. Elementos rígidos recibirán menos fuerza de la que realmente tomarán, elementos flexibles recibirán más de lo que pueden resistir. El resultado, elementos subdiseñados y elementos sobredimensionados innecesariamente. Efectos torsionales no capturados o magnificados. La torsión en edificios es extremadamente sensible a hipótesis de rigidez. Si no consideras agrietamiento, que reduce rigidez de muros de corte, o si asumes diafragma rígido cuando no lo es, tus efectos torsionales pueden estar completamente equivocados. Columnas perimetrales pueden estar recibiendo demandas 50% mayores de lo calculado. Modos de falla frágil no detectados. Esta es quizás la consecuencia más grave. Si tu modelo no captura correctamente el comportamiento de cortante, adherencia, o confinamiento, puedes tener elementos que fallarán de manera frágil, súbita, sin aviso, sin ductilidad, cuando tu diseño asume falla dúctil. Esto viola el principio fundamental de diseño sismoresistente moderno. Todas estas consecuencias son evitables. No requieren software más sofisticado. Requieren validación de hipótesis. Ahora hablemos de los errores operativos más comunes que ocurren en el uso de software estructural. Estos no son fallas del software, son errores del usuario que el software no puede detectar porque desde el punto de vista numérico, todo es consistente. Conectividad incorrecta entre elementos. Este es extraordinariamente común. Conectas una viga a una columna, pero el nodo de la viga está a 2 centímetros del nodo de la columna porque no usaste la función de Snap to Node. Visualmente parece conectado. El modelo converge. Pero en realidad tienes dos nodos separados, y toda la fuerza de la viga se está transfiriendo mediante un elemento de compatibilidad artificial que el programa crea automáticamente. Las rotaciones y momentos no se están transfiriendo correctamente. O peor, conectas un muro de corte a la losa mediante sus bordes, pero olvidas conectar los nodos interiores. El muro parece trabajar, pero está conectado solo en su perímetro, actuando como un marco de borde rígido en vez de como un panel sólido. Liberación de grados de libertad mal asignada. Quieres modelar una viga simplemente apoyada sobre otra viga, entonces liberas las rotaciones en los extremos. Correcto. Pero accidentalmente liberas también el cortante vertical. Ahora tu viga está flotando, no hay reacción vertical. El programa te avisará con un mensaje de instability, pero si ignoras ese warning o lo malinterpretas, procedes con un modelo inestable. O liberas momentos en la base de columnas queriendo simular articulaciones, pero olvidas que en la realidad esas columnas están empotradas en zapatas o vigas de cimentación. Tu modelo ahora tiene un mecanismo, puede colapsar como estructura sin cargas sísmicas. Unidades inconsistentes. Esto parece trivial pero es sorprendentemente común. Defines materiales en kg/cm superíndice 2, pero cargas en ton/m superíndice 2. O defines geometría en metros pero módulo de elasticidad en kg/cm superíndice 2. El software ejecuta el análisis con los números que le diste. Los resultados son numéricamente consistentes pero físicamente sin sentido. La mejor práctica, define un sistema de unidades al inicio, por ejemplo, ton-metro, verifica que todas las entradas usan ese sistema, y escribe las unidades explícitamente en tu memoria de cálculo. Apoyos que no representan condiciones reales. Fijas todos los grados de libertad en la base de columnas, asumiendo empotramiento perfecto. Pero en la realidad esas columnas están sobre zapatas aisladas en suelo Kaam-Parsaval, habrá asentamientos diferenciales y rotaciones de base. O fijas solo translaciones verticales asumiendo articulaciones, pero la zapata real proporciona restricción significativa a rotación. Cada apoyo en tu modelo debe corresponder a una condición física real que puedes justificar con análisis geotécnico o diseño de cimentación. Ahora les voy a presentar una metodología sistemática de validación en 8 pasos que he desarrollado y refinado a través de múltiples proyectos.
Esta metodología es aplicable a cualquier tipo de estructura y cualquier software de análisis. Paso 1. Definir claramente el propósito del análisis. Antes de tocar el software, escribe en una oración clara, ¿qué estoy tratando de determinar con este análisis? No digas simplemente diseñar la estructura. Sé específico, determinar las fuerzas sísmicas en el sistema de resistencia lateral y verificar que las derivas de entrepiso no excedan 0.007 o evaluar si la estructura existente tiene capacidad adecuada para una adición de 2 pisos. Este propósito define qué nivel de refinamiento necesitas, qué efectos son críticos incluir, y qué simplificaciones son aceptables. Paso 2. Listar explícitamente todas las hipótesis. Literalmente, en un documento separado o en la introducción de tu memoria de cálculo, escribe una lista numerada de hipótesis. Por ejemplo, 1. Diafragma rígido en todas las losas de entrepiso. 2. Empotramientos perfectos en conexiones viga-columna. 3. Apoyos fijos, sin rotación ni translación, en base de columnas. 4. Comportamiento lineal elástico de materiales. 5. Cargas gravitacionales actuando en centros de luz de losas. 6. Sin interacción suelo-estructura. 7. Amortiguamiento viscoso de 5% del crítico. 8. Continuar. Puede parecer tedioso, pero este ejercicio es extraordinariamente valioso. Te fuerza a ser consciente de decisiones que normalmente tomas automáticamente. Paso 3. Justificar técnicamente cada hipótesis. Para cada hipótesis de tu lista, escribe una justificación técnica breve. No porque siempre lo hago así o porque es práctica estándar. Una verdadera justificación técnica. Por ejemplo, para diafragma rígido, la losa es maciza de concreto de 15 centímetros de espesor, sin aberturas mayores a 1.5 m superíndice 2, y la relación largo/ancho de la planta es 1.4. Según ASCE 7 a 16 sección 12.3, se permite asumir diafragma rígido cuando estas condiciones se cumplen. Si no puedes escribir una justificación técnica sólida para una hipótesis, esa hipótesis necesita ser reconsiderada o verificada con análisis de sensibilidad. Paso 4. Identificar condiciones límite de validez. Para cada hipótesis, pregúntate, ¿bajo qué condiciones dejaría de ser válida esta hipótesis? Por ejemplo, la hipótesis de comportamiento lineal elástico es válida mientras los esfuerzos permanezcan por debajo del límite de proporcionalidad del material y las deformaciones sean pequeñas comparadas con las dimensiones de los elementos. Si el análisis arroja esfuerzos cercanos o superiores a la resistencia de fluencia, la hipótesis se viola y necesitas análisis no lineal. Identificar estos límites por adelantado te permite reconocer durante el análisis cuando ha salido del rango de validez de tu modelo. Continuamos con los pasos 5 al 8 de nuestra metodología de validación. Paso 5. Verificar entrada de datos mediante triple revisión. Este paso es pura diligencia, pero es donde se capturan la mayoría de los errores operativos. La verificación debe hacerse en 3 niveles. Primer nivel, verificación visual, utiliza la vista 3D del software. Rota el modelo, acércate, aléjate. Verifica visualmente que la geometría es correcta, que los elementos están donde deberían estar, que las conexiones se ven razonables. Segundo nivel, verificación tabular, exporta a tablas las propiedades de todos los elementos. Ordena por tipo, por piso, por eje. Busca valores atípicos, una columna con dimensión de 25x60 cuando todas las demás son 30x60, una viga con FC igual a 210 kg/cm superíndice 2 cuando todas las demás son 280 kg/cm superíndice 2, un muro con espesor de 2.5 cm en vez de 25 centímetros. Tercer nivel, verificación mediante cálculos globales, suma todas las cargas muertas aplicadas y compara con el peso propio calculado por el software. Deben ser consistentes dentro de más-menos 5%. Verifica que el centro de masa está donde esperas geométricamente. Verifica que las reacciones totales en los apoyos suman el peso total de la estructura. Este último nivel es particularmente poderoso porque captura errores sistemáticos. Si las reacciones totales son el doble del peso total, algo fundamentalmente está mal, probablemente duplicaste cargas, o tienes unidades inconsistentes. Paso 6. Realizar cálculos manuales simplificados. Este es el paso que más ingenieros omiten porque toma mucho tiempo o para eso está el software. Pero es absolutamente crítico para validación.
No estoy hablando de recalcular todo el edificio a mano. Estoy hablando de cálculos simplificados de orden de magnitud para las variables críticas. Periodo fundamental: usa la fórmula aproximada de tu código, por ejemplo, T igual a 0.073 H 0.75 para pórticos de concreto N030 peruano, donde H es altura en metros. Compara con el periodo que el software calcula mediante análisis modal. Deberían estar dentro de más o menos 15%. Si el software te da un periodo 50% mayor, probablemente tu modelo está mucho más flexible de lo que debería, quizás olvidaste incluir muros de corte, o liberaste grados de libertad incorrectamente. Cortante basal: calcula el cortante basal por el método estático equivalente de tu código. Compara con la suma de cortantes en la base de tu análisis dinámico. El código generalmente requiere que el análisis dinámico sea escalado para no tener menos de 80-85% del estático, precisamente para capturar errores de modelado. Centro de masa y rigidez: para un edificio regular, puedes estimar manualmente dónde está el centro de masa, centroide geométrico ponderado por masas, y centro de rigidez, centroide de rigideces laterales. Compara con lo que reporta el software. Si hay discrepancias grandes, algo está mal. Paso 7. Comparar con software independiente. Si el proyecto lo amerita, estructuras importantes, geometrías complejas, situaciones inusuales, modela al menos una parte crítica de la estructura en un software diferente. No necesitas modelar todo. Modela un pórtico típico en un análisis 2D simple. Modela una conexión crítica en un software de elementos finitos detallado. Modela la cimentación en un software geotécnico estructural integrado. Las diferencias entre softwares te alertan sobre sensibilidad a hipótesis de modelado y te fuerzan a entender por qué dos modelos correctos dan respuestas ligeramente diferentes. Paso 8. Análisis de sensibilidad paramétrica. Identifica 2 a 3 parámetros inciertos pero potencialmente importantes en tu modelo. Por ejemplo, rigidez efectiva de elementos de concreto: usa secciones gruesas, no agrietadas, o 50% de esas secciones, agrietadas. Módulo de reacción del suelo: usas el valor promedio o el valor conservador mínimo. Masa por cargas vivas: 25% de carga viva total o 50%. Corre el análisis con valores razonables extremos de estos parámetros. Si tus resultados críticos, derivas máximas, relaciones demanda/capacidad, cambian menos de 10%, el diseño es robusto respecto a esa incertidumbre. Si cambian 30-40%, necesitas ser mucho más cuidadoso con ese parámetro, o diseñar para el peor caso. En diseño sismo resistente, trabajamos con un concepto fundamental que llamo el trinomio sísmico: rigidez, resistencia, ductilidad. Estos tres aspectos están profundamente interrelacionados y deben verificarse todos. Rigidez: control de derivas de entrepiso. La rigidez controla las deformaciones laterales bajo sismo. Los códigos latinoamericanos establecen límites estrictos de deriva de entrepiso, drift típicamente 0.007, 0.7%, para estructuras de concreto armado, 0.010 para estructuras de acero. ¿Por qué? Porque derivas excesivas causan daño a elementos no estructurales, particiones, ventanas, instalaciones, pueden inducir efectos P-delta que conducen a inestabilidad, y en estructuras con muros pueden causar modos de falla por cortante. Cuando valides tu modelo, pregúntate: ¿mi distribución de rigidez lateral es realista? Estoy considerando el agrietamiento que reduce rigidez efectiva. Los códigos modernos requieren usar rigidez agrietada, típicamente 50% de rigidez gruesa para vigas, 70% para columnas, 50-80% para muros según nivel de agrietamiento esperado, específicamente para obtener derivas realistas. Resistencia: capacidad ante demandas sísmicas. La resistencia asegura que los elementos tengan capacidad adecuada para las demandas impuestas por sismo. Verificas que la resistencia nominal multiplicada por factores de reducción de capacidad sea mayor o igual que las demandas de diseño. Pero aquí hay un detalle crítico de validación: tu modelo debe reflejar la filosofía de capacidad real cuando sea relevante. Por ejemplo, en el diseño de columnas, no usas la resistencia nominal del acero, Fi igual a 4200 kg/cm superíndice 2, usas la resistencia probable con factor de sobreresistencia,
1.25 FI o incluso 1.4 FI, para asegurar que las columnas permanezcan elásticas cuando las vigas formen rótulas plásticas. Esta es una hipótesis de resistencia que debe ser consistente entre tu análisis y tu diseño. Ductilidad, capacidad de deformación inelástica. La ductilidad es la capacidad de la estructura de deformarse en el rango inelástico, más allá de fluencia, sin pérdida significativa de resistencia. Es lo que permite usar factores de reducción de fuerza sísmica, R en Estados Unidos, R en Perú, R en Chile, Q en México. Si usas R igual a 8 en tu análisis porque tienes pórticos especiales de concreto, estás haciendo una hipótesis enorme, que tu estructura tiene la ductilidad para disipar energía correspondiente a ese factor. Para validar esta hipótesis, debes verificar en tu diseño detallado que las rótulas plásticas se forman en vigas, no en columnas. Hay suficiente confinamiento en zonas críticas. Las relaciones demanda/capacidad por cortante son bajas, para evitar falla frágil. Los detalles de anclaje y empalme son adecuados. Si tu diseño final no cumple estos requisitos de detallado, tu hipótesis de ductilidad era inválida, y el factor R que usaste en el análisis no está justificado. La verificación del trinomio sísmico no es algo que haces al final. Es algo que informas desde el inicio mediante tus hipótesis de modelado. Permíteme darles 4 cálculos manuales específicos que siempre deben hacer para validar un modelo sísmico. 1. Periodo fundamental por Reilly versus software. El método de Reilly da una excelente estimación del periodo fundamental. T igual a 2, WAI superíndice 2, barra G, phi. Donde WAI son pesos por nivel, y son desplazamientos laterales bajo un patrón de fuerzas phi, pueden ser fuerzas sísmicas aproximadas proporcionales a WAI. También puedes usar las fórmulas empíricas del código. Por ejemplo, E030 peruano. Pórticos de concreto, T igual a 0.073 H 0.75. Muros de corte, T igual a 0.047 H 0.75. Estructuras de acero, T igual a 0.085 H 0.75. El periodo que calcule tu software mediante análisis modal debe estar dentro de más o menos 15% de estas estimaciones. Si hay discrepancias mayores, investigas. Hay errores en asignación de masas. La rigidez del modelo es realista o está sobreestimada/subestimada. Los apoyos están correctamente restringidos. 2. Cortante basal por método estático equivalente. Todos los códigos tienen una fórmula de cortante basal estático. V igual a ZUCS/R, P. Donde Z es zona sísmica, U es factor de uso, C es factor de amplificación espectral, depende del periodo, S es factor de suelo, R es factor de reducción, P es peso sísmico. Calcula este valor manualmente. Luego, en tu análisis dinámico modal espectral, suma las fuerzas de corte en la base en todos los elementos. Deben ser similares, y el código generalmente requiere que el dinámico no sea menor que 80-90% del estático. Si es mucho menor, debes escalar tu espectro de diseño. 3. Centro de masa y centro de rigidez manual. Para un edificio con planta regular, el centro de masa es simplemente XCM igual a WAI 11, barra WI. YCM igual a WAI, barra WI. El centro de rigidez es más complejo, pero para casos simples con muros o pórticos paralelos. XCR igual a Ki 11, barra Ki. Donde Ki es la rigidez lateral de cada elemento. Calcula estos manualmente para un piso típico. Compara con lo que reporta el software. La excentricidad entre CM y CR determina los efectos torsionales, así que es crítica. Si tus cálculos manuales dan excentricidad de 1.5 m y el software da 0.3 m, hay un error fundamental de modelado. 4. Verificación de reacciones, V igual a peso total. Este es el más simple y poderoso. En cada combinación de carga, suma las reacciones verticales en todos los apoyos. Para combinaciones sin sismo o con sismo en una dirección, esta suma debe ser exactamente igual al peso total de la estructura, peso propio y cargas permanentes y fracción de sobrecarga considerada como masa sísmica. Si no coincide. Diferencia 5%, error fundamental, probablemente unidades inconsistentes o duplicación de cargas.
Este chequeo toma 30 segundos y captura una enorme variedad de errores de entrada de datos. Permítanme presentarles un caso real documentado que ilustra perfectamente el costo de no validar hipótesis. En 2024, investigadores de la Universidad Nacional de Ingeniería de Perú publicaron un estudio titulado Evaluación del comportamiento sísmico de edificios de concreto armado de 8 niveles considerando diafragma flexible. 4. Estudiaron edificios residenciales típicos de 8 niveles con plantas irregulares, comunes en Lima. Específicamente, edificios con losas que tenían aberturas para escaleras y ductos de ascensor, 3 a 4 m superíndice 2. Plantas en L conectando dos salas. Losas nervadas de 20 centímetros de peralte total. Estos edificios fueron modelados de dos maneras. Uno con la hipótesis convencional de diafragma rígido, rigid diaphragm activado. 2 con diafragma flexible modelado mediante elementos finitos de membrana. Los resultados fueron impactantes. Derivas de entrepiso, el modelo de diafragma rígido subestimó las derivas máximas en hasta 35%. En otras palabras, el edificio diseñado para deriva de 0.007, límite de código, experimentaría derivas reales de hasta 0.0095, excediendo el límite en 35%. Esto significa mayor daño a elementos no estructurales. Riesgo de efectos P delta no considerados. Posible falla de muros por exceso de distorsión. Distribución de cortante a muros. En el modelo de diafragma rígido, el cortante se distribuyó proporcionalmente a rigideces de muros, como se espera con diafragma rígido perfecto. Pero con diafragma flexible, la distribución cambió dramáticamente. Muros cercanos a los puntos de aplicación de fuerzas, donde las columnas entregan fuerza sísmica a la losa, recibieron hasta 25% más fuerza. Muros alejados recibieron menos. Resultado, algunos muros subdiseñados, otros sobredimensionados innecesariamente. Aceleraciones de piso, para diseño de elementos no estructurales sensibles, equipos médicos, de comunicaciones, etc., las aceleraciones de piso son críticas. El modelo con diafragma flexible mostró aceleraciones 22% mayores en los pisos superiores, debido a efectos dinámicos locales en la losa que el modelo de diafragma rígido no puede capturar. La conclusión de los investigadores. Para edificios con estas características, irregularidades en planta, aberturas significativas, relaciones largo/ancho mayores a 2.5, la hipótesis de diafragma rígido no es válida y conduce a errores no conservadores. Este estudio no está hablando de edificios raros o exóticos. Está hablando de edificios residenciales comunes que se construyen todos los días en Latinoamérica. Y sin embargo, el 90% se diseña con hipótesis de diafragma rígido sin cuestionamiento. La lección: las hipótesis estándar o convencionales no son automáticamente válidas. Deben validarse para cada proyecto específico. Basándome en lo que hemos discutido, quiero proponerles 4 estrategias preventivas que pueden implementar inmediatamente en su práctica profesional. Estrategia 1. Documentar todas las hipótesis en memoria de cálculo. Incluyan una sección explícita al inicio de cada memoria de cálculo titulada Hipótesis y criterios de modelado. En esta sección, listen todas las hipótesis significativas y justifiquen brevemente cada una. Esto tiene 3 beneficios. Te obliga a ser consciente de tus hipótesis. Permite que revisores, externos o internos, cuestionen hipótesis potencialmente inválidas. Proporciona documentación legal en caso de futuros problemas, demostrando que actuaste con due diligence. Estrategia 2. Revisión por par independiente, peer review. Para proyectos importantes, implementen revisión formal por un ingeniero senior que no estuvo involucrado en el diseño original. Esta persona revisa específicamente. Son las hipótesis de modelado apropiadas para este proyecto. Los resultados son físicamente razonables. El modo de falla esperado es el apropiado. El revisor no recalcula todo. Su función es validación conceptual de alto nivel. Esto captura errores de juicio que los cálculos detallados no revelan. En Estados Unidos y Europa, peer review estructural es práctica estándar para edificios importantes. En Latinoamérica aún no es común, pero debería serlo. Estrategia 3. Checklist de validación precálculo. Creen un checklist estandarizado que complete antes de comenzar el modelo. Algunas preguntas del checklist.
¿Cuál es el propósito específico de este análisis? ¿Qué estado límite es crítico, servicio, resistencia, colapso? ¿Qué carga espero que gobierne? ¿Es apropiada la hipótesis de diafragma rígido para este proyecto? ¿Qué rigidez efectiva usaré? Secciones gruesas, vías agrietadas. ¿Cómo modelaré la cimentación y el suelo? ¿Qué modo de falla espero y cómo lo verificaré? ¿Qué cálculos manuales haré para validar? Completar este checklist toma 10 a 15 minutos, pero puede ahorrar días de retrabajos cuando descubres a mitad del proyecto que una hipótesis fundamental era incorrecta. Estrategia 4. Análisis de sensibilidad para parámetros críticos. Identifiquen los 2 a 3 parámetros más inciertos en su modelo: rigidez efectiva, interacción suelo-estructura, masa de sobrecarga, y corran el análisis con valores razonables mínimo y máximo. Si los resultados críticos de diseño son insensibles, cambian 30%, necesitas investigar más para reducir incertidumbre del parámetro, o diseñar para el escenario desfavorable, o usar factores de seguridad adicionales. El análisis de sensibilidad convierte incertidumbre oculta en incertidumbre cuantificada, permitiendo decisiones de ingeniería informadas. Vamos a cristalizar las ideas principales de esta presentación en 4 conclusiones fundamentales. Conclusión 1. La hipótesis define la validez del resultado. No importa qué tan preciso sea tu cálculo, qué tan sofisticado sea tu software, o cuántos decimales tengan tus resultados. Si las hipótesis fundamentales de tu modelo son incorrectas, tus resultados son incorrectos, punto. La validez de un análisis estructural se establece en los primeros 10 minutos cuando defines tus hipótesis, no en las últimas 10 horas cuando verificas números. Conclusión 2. El software es una herramienta, no un criterio. ETABS, SAP 2000, Robot, STAAD, todos son herramientas extraordinariamente poderosas y precisas. Pero son eso, herramientas. Una calculadora sofisticada no sustituye al ingeniero. El software ejecuta instrucciones. No tiene criterio ingenieril. No sabe si tu modelo tiene sentido físico. No puede decirte si estás resolviendo el problema correcto. Esa responsabilidad es, fue, y siempre será del ingeniero. Cuando el software dice Solution Converged o marca todo en verde, no significa este diseño es seguro. Significa las ecuaciones que definiste tienen solución matemática consistente. Nada más. Conclusión 3. Validar es más crítico que verificar. Recuerden la distinción: verificación es resolver correctamente las ecuaciones, el software es excelente en esto. Validación es asegurar que estás resolviendo las ecuaciones correctas, el software no puede hacer esto. El 73% de los errores estructurales provienen de validación deficiente, no de verificación deficiente. Sin embargo, gastamos 90% de nuestro tiempo verificando y 10% validando. Esto está al revés. Inviertan el ratio. Dediquen más tiempo cuestionando hipótesis, haciendo cálculos manuales simplificados, pensando en física y comportamiento estructural. Este tiempo es la mejor inversión que pueden hacer. Conclusión 4. El modo de falla debe ser predecible y controlado. En diseño sismo resistente moderno, no es aceptable que una estructura falle y ya. Debe fallar de manera predecible. Sabemos qué elementos fallarán primero: gradual, hay advertencia visual de daño, y dúctil, no colapso frágil súbito. Si no puedes predecir cómo tu estructura va a fallar, no has validado tu modelo. El modo de falla esperado es tu test definitivo de validez. Si tu modelo predice el modo de falla correcto, probablemente las hipótesis son razonables. Si predice un modo de falla inaceptable o inesperado, algo fundamental está mal. Ingeniería estructural no es software. No es fórmulas. No es códigos. Todas esas son herramientas. Ingeniería es criterio profesional informado por conocimiento, experiencia, y comprensión física profunda del comportamiento estructural. El criterio no se puede automatizar. No se puede delegar. No se puede tercerizar. Es la esencia misma de lo que significa ser ingeniero. Y aquí está el punto crucial: no es suficiente que el software diga cumple. Necesitas que tú, como ingeniero profesional, puedas explicar. ¿Por qué cumple? ¿Bajo qué hipótesis cumple? ¿Qué sucedería si esas hipótesis no son válidas?
¿Cómo fallaría la estructura si las cargas exceden las de diseño? Si puedes responder estas preguntas, has hecho ingeniería. Si solo puedes mostrar un reporte verde del software, has operado software, que no es lo mismo. Antes de revisar el cálculo, revisa la hipótesis. Esta simple reordenación de prioridades puede ser la diferencia entre un diseño robusto y seguro, y un diseño que solo parece cumplir. Los invito a implementar estas ideas en su práctica profesional. Comiencen con un proyecto. Hagan el ejercicio de listar explícitamente todas las hipótesis. Hagan los cálculos manuales de validación. Van a descubrir cosas sobre su modelo que no sabían, y van a desarrollar una confianza mucho más profunda en sus diseños.